Hola a todos, ¿cómo estamos? Qué bueno vernos de nuevo, qué rico compartir estos espacios. Este es un agradecimiento para la Asociación Internacional de Sintergética y por supuesto para todos ustedes que están acá entendiendo la importancia de esto que venimos haciendo en estos 5 años. Habíamos comenzado por el movimiento tierra, luego el movimiento agua. Este año estamos en el movimiento del fuego y ya hemos tocado aspectos supremamente importantes. Y ahora traemos un tema muy especial, que es el de el fuego interior, el paso de lo no esencial a la impersonalidad. Así que vamos a comenzar con algunos aspectos importantes a tocar. Yo espero que esto nos ponga a reflexionar muchísimo y pues bueno, que esta sea la oportunidad para empezar a pensar que hay cosas que debemos comenzar a evolucionar desde el punto de vista individual y por supuesto desde la colectividad. Y esto empieza por una pregunta elemental. Cuando hablamos del fuego, tenemos que pensar en el elemento transmutador por excelencia en todos los aspectos que nosotros estamos viendo en nuestro día a día. Y ese elemento transmutador, pues si parte de una pregunta como el ¿quién soy? Esta imagen a mí me parece preciosa porque es una imagen de reflexión, de introspección y que implica que cada uno de nosotros vaya poniéndose en su sitio y conozca exactamente cuál es esa parte que tiene que ver con su misión de vida, con todo lo que implica esa participación en el plan mayor. Y así que ese quién soy ya por lo menos nos mueve a que esas conexiones interneuronales que van generando nuestras ideas y nuestros pensamientos nos lleven a cuestionarnos profundamente, no simplemente qué rol, qué papel estamos desempeñando en un momento determinado, sino más allá de eso, más allá del simple rol que estamos desempeñando, podamos llegar a la esencia, al sumum, a la quinta esencia de lo que somos, y esto nos permite entonces pensar en que ese fuego interior que nos va llevando de lo no esencial a la impersonalidad, entonces nos implica movimientos como el de el elixir de la vida, eso que tanto hemos buscado durante tantísimos años para tratar de convertirnos en seres evolucionados, seres no solamente sanos desde el punto de vista físico, sino emocional y mentalmente, y aún sanos en el aspecto de la conexión con el alma y con el espíritu, y por lo tanto convertirnos en seres incorruptibles, en seres eternos, en seres que estén preparando todo este equipaje que hemos de llevar en este trasegar tan especial y que se combina de esta manera para tratar de llegar a ese elixir de la vida. En ese elixir de la vida, el fuego, insisto, es una herramienta fundamental, porque el fuego alquimiza todos los procesos y es el que permite que desde ese corazón ardiente podamos verdaderamente comenzar los cambios necesarios y podamos ir evolucionando en ese intento de acercarnos al desarrollo verdadero de la conciencia. Así que, así como en esta imagen que estamos viendo, de manera tan sutil, de manera tan sugestiva, nos permite a nosotros empezar a tratar de conquistar ese espíritu, pero a través de esa transmutación que se inicia después de haber hecho el camino de descenso, después de haber hecho la transformación, para poder empezar a elevarnos de nuevo en ese tobogán de la vida. Al principio íbamos en esa caída, que si nos atrevimos a soltarnos, que si no la detuvimos, es la misma que nos va a impulsar a comenzar el camino de ascenso. En ese camino de ascenso estamos tratando de conquistar ese espíritu y en ese camino de ascenso también, por supuesto, vamos descubriendo todos nuestros dones, nuestros talentos, puestos al servicio de la humanidad y seguramente empezando a comprender que a través de este movimiento cada uno de nosotros puede verdaderamente
conectarse y generar esas interdependencias para poder generar también movimientos mayores de conciencia y vayamos haciendo ese camino maravilloso. El despertar de estos pétalos de nuestro cuarto centro, de esos 12 pétalos de nuestro cuarto centro, también está casi que anunciando el resonar con los 12 pétalos de nuestro séptimo centro en su centro, valga la redundancia, y el contacto a su vez con los 12 pétalos del alma para poder empezar a soñar con que realmente ese camino de la transmutación sea un hecho y vamos hacia la conquista de ese espíritu. Pues bien, cuando ya logramos pensar en que podemos conquistar ese espíritu, digamos que tendríamos que conectarnos con el genuino paraíso. Y ese genuino paraíso habita en nosotros, ese genuino paraíso está disponible para nosotros a través de ese centro. Y volver al centro es el regreso a casa, volver a casa es volver a la unidad. Y por eso entonces nos situamos en el cuarto centro, el centro del fuego por excelencia, el centro del corazón, donde esa llama ardiente es la que nos impulsa en el día a día a conquistar esto que estamos intentando. Ese genuino paraíso entonces implica la renuncia a juzgar, a crear una serie de juicios y más bien a mirar desde la comprensión amorosa, desde ese fuego interior, la posibilidad de alquimizar todas las bajas emociones, digamos que las emociones de baja frecuencia, para que podamos ir en el camino de ascenso y podamos entonces soñar con que podamos descubrir al ser humano auténtico, al ser humano genuino, a ese ser que ya se había anclado, que ya había descubierto su territorio, a ese ser que había comenzado a modular sus emociones para no reprimirlas, sino más bien contenerlas, y a ese ser que despierta en ese fuego interior a la posibilidad de conquistar el verdadero reino de lo humano que nos permite a nosotros generar ese sueño tan especial. Ese sueño que por supuesto se vive en presente, en el único tiempo que deberíamos tener y en ese único tiempo que nos describen desde la física cuántica como el tiempo sin tiempo. Ese ondular, ese pendular que estamos viendo en esta imagen nos permite comprender que definitivamente, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, la vida es movimiento. La vida es movimiento y ese movimiento necesariamente nos habla de frecuencias y si estamos hablando de frecuencias, estamos hablando de que la vida es dinámica y cambiante, pero en ese movimiento también nosotros estamos conectándonos con las experiencias vividas, pero también empezando a darle rienda a nuestros sueños para poder pensar en que es posible esa conquista de ese yo superior, de esa alma que después va a estar en contacto con el espíritu, precisamente si nos volvemos otra vez a nuestra casa, retornamos al sitio que nos dio origen para poder pulir ese diamante que es el carácter y definitivamente a partir de allí comenzar ese camino que seguramente va a encontrar tropiezos, va a encontrar dificultades, pero que simplemente nos van a ayudar a pulir ese control, ese compromiso, esa creatividad, que a su vez nos van a llevar a alinear nuestra triple personalidad inferior para soñar con ese camino que nos lleve a una evolución colectiva mayor y que nos lleve a soñar con el verdadero paraíso. Pero ya no entonces simplemente como un sueño, sino como una realidad. Por eso que estábamos esperando ya está en camino y estamos a solamente un pensamiento de cambiar nuestras vidas. Es el momento en que empecemos nosotros a rescatar esa unidad interior que va, como lo dice aquí la gráfica, a desvanecer los paradigmas, que nos va a permitir entonces encontrar que a través de este proceso nosotros logremos la verdadera unidad. En esa unidad, al renunciar a los modelos, a los estándares que nos habían colocado como no moldeables ni modulables, allí podemos nosotros empezar a darnos cuenta de que es que en realidad nunca estuvimos separados.
como lo decía Jalil Gibran, el poeta, juntos como las cuerdas del laúd, pero que cada cuerda de su propio tono. Es decir, comprender que en medio de la individualidad estamos también rescatando eso de la unidad colectiva y nos estamos reconociendo como seres, insisto, interdependientes, siempre interrelacionados, y esto nos permite a nosotros soñar que esa fuerza de los yin y la fuerza de los yang se unan y que a través de esa verdadera fusión encontremos la posibilidad de aportar, no de restar, sino de sumar en cada movimiento que estemos haciendo. Y en esa suma van ocurriendo cosas absolutamente fantásticas, porque descubrimos que pudimos asistir a la unidiversidad, donde no solamente cuenta mi opinión, sino la opinión del otro, donde nos divertimos en ese proceso de crecimiento, donde vamos descubriendo que realmente el potencial que teníamos era para compartirlo, y de esa manera entonces estábamos permitiendo florecer eso que en nuestro interior algún día fue simplemente una semilla y que germinó de una manera fantástica, maravillosa, excepcional, para poder soñar con que iríamos creciendo, iríamos evolucionando hasta tratar de, en ese proceso, en ese camino, encontrarnos y reconocer la fuente, aquello de lo que nunca debimos separarnos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, y por lo tanto porque somos seres perfectos. En ese camino, bueno, algunos son más perfectos que otros, ¿no? Pero bueno, en ese camino de ascenso vamos haciendo cosas que realmente hacen que valga la pena esa conexión, porque empezamos a aclarar, a despejar el sendero, a ser holladores, si lo pudiéramos decir en estos términos, de nuestro propio destino, y a dejar esa huella que otros habrán de reconocer, para que cuando vayamos encontrándonos en el camino podamos, como les decía anteriormente, sumar esos esfuerzos. Reconocer la fuente es encontrar ese perfecto equilibrio, reconocer la fuente es volver al centro, reconocer la fuente es distribuir las cargas, y distribuir las cargas también es aliviarnos un poco de lo que no nos pertenece, liberar el equipaje que no es nuestro, y por supuesto en ese orden de ideas llegar a caminar desde la levedad, desde la leve edad, desde ese niño interior, desde ese gozón interior, desde ese bufón que teníamos que descubrir para que el sendero, el camino, el regreso a la fuente sea mucho más divertido, sea mucho más amable y nos permita a nosotros entonces seguir en la búsqueda de ese equilibrio donde nada de lo externo va a poder tocarnos de manera negativa, nada de lo externo va a poder lastimarnos, y donde reconocemos que desde nuestro interior parte la genuina alegría, esa que no depende de lo que tengamos, sino de lo que sintamos, de lo que hayamos coleccionado, si se quiere utilizar esta expresión, a partir de nuestras experiencias, esas que serán únicas e irrepetibles, esas que nos están permitiendo entonces soñar, avanzar, revolver un poquitico ese atrapasueños que estaba esperando por nosotros, y por qué no entonces comenzar a mostrar lo que realmente somos en potencia, y ese comenzar lo que somos en potencia a su vez implica despertar la coherencia. Que nuestros actos, que nuestro pensar y que nuestro sentir vayan siempre en dirección a un propósito claro, pero además de claro, altruista, filantrópico, que nos permita también soñar con que cada una de nuestras acciones tenga de fondo una alta dosis de lo que podemos donar generosamente, porque en eso consiste básicamente también el principio de la sanación colectiva. Cuando estamos dando de lo que somos, ya estamos aportando a una sanación mucho mayor, y ya estamos nosotros colaborando para que esto se dé de una manera fluida, tranquila, armónica, en equilibrio y de forma también eficaz y eficiente. Esa coherencia que habita en nosotros, esa coherencia que despierta nuestro corazón, esa coherencia
que despierta la pasión, las ganas, el entusiasmo. Como decía Celia Cruz, el azúcar. Esto nos va a permitir entonces continuar en ese camino y, ¿por qué no?, soñar con que conquistemos la genuina alegría. Esa genuina alegría que, si la recorremos o la sentimos en la compañía del otro, nos va a permitir despertándonos, nos va a permitir despertar abriendo los ojos para poder comenzar a liberar la dopamina al ver al ser que amamos frente a nosotros, para liberar la oxitocina que también nos permite ser dueños de nuestros vínculos, para liberar la serotonina que nos permite reconocer la felicidad que hay en nosotros y, ¿por qué no también despertar a los sueños y empezar a darnos cuenta de que simplemente esos sueños eran una pausa en nuestro subconsciente que estaban esperando el momento de quietud oportuna, el momento del apaciguamiento, el momento del lago en calma, para darnos cuenta de que allí estábamos nosotros para ser testigos de nuestra propia evolución en un camino que deberíamos recorrer después de adquirir sabiduría desde el bufón interior, desde ese que nos permitió reconocer que esta vida la habíamos venido a recorrer, pero con alegría. Por eso el fuego del corazón representa también la alegría, y por eso entonces esa emoción que está allí inscrita para que podamos conquistarla, hace que también demos ese salto maravilloso, ese salto cuántico que nos permite a nosotros soñar con que empecemos a pasar, ojo, de los principios, eso es muy importante, perdón, aquí me adelanté un poquito, de los principios y los valores a los vínculos. Esto es fundamental. Esos nodos, esos sitios en que podemos encontrarnos en común, esos sitios en los que podemos aportar, esos sitios en los que cada uno da lo mejor de sí y se da cuenta que simplemente el otro está dispuesto a recibir generosamente, y por lo tanto nuestra correspondencia ideal, el eco mejor que podemos hacer frente a esto, es también disponernos para recibir aquello que estamos percibiendo desde eso que parece externo, pero que finalmente es parte de la única unidad. Por eso, cuando vamos de los principios y los valores, de eso que nos dio los simientes y de eso que nos permitió anclarnos, enraizarnos, reconocer al territorio, depende en gran parte la capacidad que tengamos de volvernos a conectar con los otros, de volver a descubrir que en los otros está también la posibilidad de complementarnos, y de esta manera podamos entender que la vida la recorremos en unidad, que la vida la reconocemos con pasión y que la vida la reconocemos pasando de cosas tan complejas como la culpa, el resentimiento, el odio, a la libertad que genera el perdón. Y ese perdón entonces es uno de los movimientos más importantes para pasar de lo no esencial a la impersonalidad. Ese perdón lo que nos está diciendo a nosotros es que tenemos una capacidad enorme de adaptarnos y de volver a comenzar, y que ese volver a comenzar nunca desaparezca, porque en nosotros está la posibilidad de rehacer el sendero, de rediseñarnos, y eso implica poner a prueba nuestra creatividad, nuestro dinamismo, nuestra capacidad innovadora, y eso también nos está diciendo que podemos renovarnos como seres humanos a cada instante y disfrutar precisamente del instante, de cada instante, y podernos decir: imagina que imaginas. Cuando logramos hacer eso, entonces ese perdón ya surgió, ese perdón ya tocó nuestro corazón, y ese movimiento genuino desde nuestro corazón está haciendo que ocurran los verdaderos milagros. Somos hacedores de milagros desde el fuego intenso del corazón. Desde esa llama ardiente nosotros estamos generando lo que muchas veces buscamos externamente, y finalmente caímos en cuenta de que podíamos retomarlo desde nuestro ser,
desde esa esencia que somos y desde esto que vinimos a compartir. Así que ese movimiento va haciendo que también pasemos en este movimiento del fuego desde el protagonismo a la renuncia al reconocimiento. Cuando renunciamos al reconocimiento, lo que estamos es verdaderamente dando, y dando desde el corazón, que no busca nada externo, sino simplemente, como lo decía tan bellamente Gabriela Mistral, por el placer de servir. Si logramos esto, entonces el protagonismo pasa a un lado, el individuo pasa a un lado, y entonces la impersonalidad empieza a hacer que verdaderamente sea grato ese movimiento interior que nos permite entregarnos con generosidad y gratitud. Esa renuncia al reconocimiento nos está diciendo que lo importante, más allá de la personalidad, está en los actos, y actos que vayan en dirección del bien común, del único vicio que deberíamos tener, que es el ser vicio, el vicio de ser, y de esta manera entonces soñar con que estas manos se acaricien mutuamente, asuman esa actitud, no solamente de dar, sino también de recibir, y en ese intercambio podamos rescatar al ser maravilloso que habita en nosotros, a ese ser que vino a hacer parte de un plan mayor, y por supuesto a entender que esa semilla que habíamos acunado en nuestro corazón ahora empieza a crecer, a florecer y a dar sus frutos. Si comprendiéramos solamente esto, si volviéramos al centro, comprenderíamos entonces también que, como lo decimos en los cursos de manos, las manos son la prolongación del corazón y fueron diseñadas de esta forma para poder entregar con generosidad todo aquello que estaba en nuestro interior. Y esta es la mejor manera de darnos cuenta de que en nosotros reside la posibilidad de hacer ese cambio, ese movimiento interno que nos permite ya entonces cultivar emociones bajas y más bien pasar como esto de la venganza a la justicia, y no dejar que la balanza se incline para un lado u otro simplemente por el capricho del ego, sino más bien pensando en que a través de impartir esa justicia estamos llegando al justo equilibrio. Y no debe ser en vano que el corazón esté en el cuarto centro de los 7 principales, no debe ser en vano que sea el de la mitad, el del centro, el del núcleo, el del medio, porque allí precisamente radica la posibilidad de mirar desde el equilibrio esa condición humana tan maravillosa que es el conocer la justicia. Cuando conocemos la justicia, entonces también empezamos a darnos cuenta de que esa justicia tiene sentido siempre y cuando lo que demos nos permita a nosotros también servir, pero sin esas expectativas, más bien servir desde la bondad y la generosidad. Cuando nos conectamos con lo bueno, lo bello y lo verdadero, como lo decía Ken Wilber, empiezan a ocurrir los verdaderos milagros en nuestro interior. Pero también cuando vivimos en ese estado de generosidad y gratitud, encontramos la gracia interior, esa que nos permite también movernos de una manera tranquila, de una manera serena, de una manera que nos permite entonces despertar a los sueños, abrir el corazón, conectar esa intuición que parte de esa conexión desde el corazón con nuestra mente, y poder entonces soñar con que cada palabra emitida vaya dirigida también a una acción específica, precisamente con el propósito único de lograr conquistar esa mayor experiencia que es la del servicio. En ese servicio, entonces, nosotros rescatamos estos movimientos internos, el altruismo, la filantropía, todo, por supuesto, en dirección al bien mayor. Allí nos desprendemos de nuestro propio corazón, lo entregamos todo, porque simplemente la sensación que se tiene de plenitud, de júbilo, de gozo, de alegría, es tan grande que ya no podemos devolvernos, que ya no podemos probar otro tipo de cosas, y por eso entonces se queda en nosotros esa actitud filantrópica
que nos permite verdaderamente disfrutar cuando logramos conectarnos con el otro de corazón a corazón, cuando logramos descubrir que allí, en ese campo electromagnético que se genera 5000 veces más potente que el campo electromagnético del corazón, está la posibilidad de generar esas líneas de campo que permitan albergar lo mejor de cada uno de nosotros, pero sobre todo lo mejor de los otros, para poder también recibirlo generosamente y empezar a pensar que esa posibilidad existe para que cada uno de nosotros en verdad comience su camino de ascenso. En ese camino de ascenso, entonces, también vamos dándonos cuenta de que hacemos parte de un algo mucho mayor, de un algo que nos permite conquistar ese sentimiento de unidad y donde entendemos también a la perfección que somos apenas un eslabón dentro de una cadena mucho mayor de hechos que nos está permitiendo, insisto, mantener la justa tensión y distensión, la compretensión. Esto está haciendo entonces que, como en la cúpula de Buckminster, cada uno de los componentes de los parales de una estructura en la que nos reconocemos de manera individual sea consciente de que hacemos parte de un todo mayor y que en ese todo mayor empezamos ese movimiento fantástico hacia la unidad, hacia el bien común, hacia la sumatoria, hacia entender que si damos lo mejor de nosotros, esto también resulta contagioso, para usar una palabra bien de moda. Y ese contagio maravilloso empieza a generar las pandemias de amor, porque realmente allí empezamos a descubrir ese niño interior, ese ser genuino, ese ser que nos permite pasar de la distracción a elevar los ojos al alma y llegar a la ferviente aspiración, a eso que realmente radica en nosotros y que nos está diciendo vale la pena soñar, y así como en esta imagen, abrir los ojitos en señal de sorpresa y darnos cuenta de que somos portadores de luz cuando hacemos este movimiento de sorprendernos, pero sobre todo de elevar la mirada al alma. En ese momento empieza a entrar más luz en nuestro interior, pero en ese momento también se dispara toda nuestra fisiología. En ese momento ese núcleo supraquiasmático está empezando a conectarse con esa epífisis para generar todas esas moléculas que mencionábamos anteriormente. Cuando esto ocurre y asumimos esta actitud de sorpresa, la vida es amable, la vida es tranquila, la vida es generosa, la vida ya no es una competición, la vida ya es un momento para gozar y disfrutar, y la vida nos permite entonces darnos cuenta de que este paraíso con el que habíamos soñado ya está en nuestro interior, y que el paraíso no era externo, y que el paraíso había comenzado desde el momento mismo en que comenzamos el proceso de la germinación, donde el estallido de todos esos fotones que se generaron en ese instante anunciaba ya esos seres de luz que veníamos a poblar nuestro paraíso. Si empezáramos a comprender esto desde lo elemental, si entendiéramos que en esta mirada está la ilusión, está la esperanza, pero también está la fe, está la certeza, seguramente podríamos destacar que en nosotros está la necesidad de empezar a mirar de manera adecuada, a expresar lo que tenemos que expresar de manera asertiva, respetuosa, concreta, clara y concisa, pero profundamente respetuosa, y también reconoceríamos la necesidad de escuchar al otro. Cuando hacemos estas tres cosas, entonces el carácter empieza a conectarse con el control, la creatividad y el compromiso, esos tres aspectos tan fundamentales que nos llevan a cambiar
a modularnos desde la resiedumbre a generar verdaderos argumentos, argumentos que comienzan precisamente con la actitud de escucha, y por eso nos dieron 2 orejas para escuchar el doble de lo que hablábamos. Por eso en esa actitud de escucha estamos creciendo. Por eso, de hecho, físicamente, cuando dejamos de escuchar, empezamos a decrecer, y ustedes se dan cuenta que en las etapas más adultas empezamos a perder la agudeza auditiva, pero también empezamos a perder talla y empezamos a contraernos nuevamente, como si la necesidad interior nos llevara a que tuviéramos que volver a ese ser que fuimos en un momento determinado en la etapa fetal para poder de nuevo rediseñarnos y comenzar este camino con la ilusión y la esperanza del principio. Por eso también entonces tenemos que ver más allá de las apariencias y descubrir la transaparencia. Por eso, a través de ese sendero del despertar estas 3 cualidades, está la posibilidad inmensa de que esa triple personalidad inferior se alinee y vaya, después de haber conquistado el reino de lo humano, a la conquista del reino de las almas, y por qué no, a través del templo de la sabiduría, a través del Karara Sarira, a través del templo de Salomón, podamos soñar con conquistar el contacto con el espíritu, donde realmente seremos obra de la perfección, obra de esa fuente, y reconoceremos a la fuente como lo más inspirador que hay en nosotros, como el inicio de todo y como el fin de todo. Definitivamente entonces ahí es cuando podemos empezar a abrir nuestras alas, a comenzar ese vuelo libre, a comenzar con soñar con la libertad, para poder entonces pasar de los lamentos a la aceptación y entender que en la impersonalidad esa aceptación empieza por reconocerme a mí mismo. Por eso sería lindo que todos los días nos repitiéramos un pensamiento semilla como: me amo, me reconozco, me acepto. Ahí estamos dejando los lamentos a un lado, ahí ya no nos quedamos en las añoranzas y las nostalgias, sino más bien en la ilusión. Y más que en la ilusión, en la fe, en la convicción total de que eso a lo que aspiramos ya está en camino, y que simplemente estaba esperando que asumiéramos esa posición, serenidad, de calma interior, de autoafirmación también, de prudencia, de seguramente consagrarnos a todo lo que hacemos para poder conquistar así ese vuelo libre que nos permite darnos cuenta de que cuando extendemos las alas estamos conquistando la mayor de las lecciones después de haber pasado por los arquetipos, y estamos llegando a la libertad, a ese don maravilloso del cual jamás debimos haber renunciado. Por eso, que valga la pena repetir una vez más, siempre que vayamos a tomar una decisión importante, preguntémonos: ¿esto me ata o esto me libera? Si me libera, vamos por el camino adecuado. Si me libera, podemos extender las alas. Si me libera, podemos contemplar desde el vuelo todos los contextos, porque desde arriba podremos mejorar nuestra visión y no simplemente nos quedaremos en los textos. Si nos libera entonces, al extender las alas, comprenderemos la potencialidad ilimitada que habita en nosotros, y, lo más importante, la podremos poner al servicio de la humanidad misma. Qué bueno entonces pensar que desde ese fuego interior, desde esa alquimia que comienza, desde ese movimiento interior, desde esa llama ardiente que necesita e identifica la posibilidad de alquimizar nuestras emociones, nosotros podamos pasar de los miedos a la sensatez, a la prudencia, y entonces que a partir de ese momento ya dejemos de tener el exceso de análisis que genera parálisis, y más bien podamos fluir de manera libre, natural, espontánea, tranquila, sosegada, y por supuesto mirando al frente con seguridad, con la posibilidad de habernos reconocido en el territorio y anclarnos poderosamente para que también ese rayo de la voluntad y poder se manifieste en nosotros y podamos conquistar también
el rayo del servicio a través del amor y la sabiduría, y por supuesto conquistar el intelecto como nuestra herramienta esencial para generar la posibilidad de despejar el camino. Qué bonito entonces, a mí me encanta que me haya tocado este tema, porque entender que llegar al corazón es llegar a ese sitio del que nunca debimos habernos alejado. Llegar al corazón es volver precisamente a lo que somos, fuimos y seremos, porque en ese único presente que habita en nuestro corazón está la posibilidad también de entregarnos y de generar esa solidaridad maravillosa que casi que nos está diciendo sol, iluminación, claridad, transparencia y dar y dad. Fíjense cómo esto nos está diciendo que realmente nos iluminamos cuando damos y damos, cuando nos entregamos, cuando está permitiéndonos que esta semilla que germina pueda soñar con que se pueda proyectar de una manera que implique abandonar las dudas, que implique también dejar la inseguridad y la incertidumbre atrás para poder conquistar ese reino de las certezas, ese reino que nos va a permitir hacer el intento y más allá del intento lograr la conquista. Es decir, que siempre, como en la gráfica, vayamos en ese camino de ascenso, seguramente con momentos de pausa, seguramente a lo mejor con la posibilidad de devolvernos un poco para tomar impulso nuevamente y seguir a través de ese camino de ascenso. Por eso estamos ondulando continuamente, por eso estamos pendulando continuamente, por eso estamos en movimiento, y la gracia del movimiento implica que siempre tenemos que tocar las experiencias del pasado, volver al presente, ir al futuro y de nuevo reconocer el presente. Es entonces despejar lo ya ocurrido, soñar con lo que ha de venir y por supuesto plasmarlo en el presente, en ese corazón. Cuando inscribimos desde el sentir en nuestro corazón algo que queremos conquistar, ahí ya estamos generando ese movimiento inequívoco de que las cosas van a presentarse de una manera genuina y tranquila. De esa manera entonces también, desde ese fuego interior, desde ese paso del desapego a lo no esencial, a la impersonalidad, estamos pasando de la ausencia a la presencia y podemos entonces conectarnos de esta manera sin que primen las diferencias, sino más bien entendiendo las diferencias como la oportunidad maravillosa de complementarnos. En ese camino de la ausencia a la presencia está precisamente renunciar a las anclas que no nos dejaban movernos libremente para poder entonces generar esa apertura de esos pétalos en nuestro corazón, de ese fuego interior que nos está permitiendo soñar también con que allí acunemos la sabiduría, la cordura y el aplomo para mantener el equilibrio perfecto, que nos permita también saber que en nosotros está la posibilidad de decidir, y ese decidir es fundamental. Recuerden, decidir viene de decaedere, que implica cortar, y entonces que sepamos nosotros que ese camino comienza desde lo que identificamos al interior, desde lo que genuinamente notamos que debemos cambiar y por supuesto desde la posibilidad de generar ese cambio interior a través de esa movilización interna que nos permita soñar que a través de ese despertar vamos a empezar a depositar esa pequeña semillita para que otros más, esos que vienen en camino, también puedan germinar, despertar y, ¿por qué no, empezar a soñar colectivamente? Porque hay una esencia exquisita de la perfección en nosotros, creada a imagen y semejanza. Cuando entonces reconocemos esa exquisitez, estamos pudiendo reconocer también que ese levantar el vuelo implicó un esfuerzo que nos decía, casi que nos susurraba al oído, que era el momento de pasar de la materia densa, lo
concreto, lo a veces muy cristalizado, a la posibilidad de generar esa sensación de liviandad, empezar a dar los primeros pasos y de pronto a través de ese impulso de los primeros pasos empezar la carrera fuerte para lograr que en ese momento nos impulsáramos, extendiéramos las alas y allí ya empezar a soñar que podíamos también generar ese vuelo en V que nos permite por momentos estar adelante y por momentos ser relevados por quienes también nos acompañan en este descubrir maravilloso del fuego interior. Desde allí, desde las alturas, entonces podemos divisar todo eso que de pronto se nos perdía por tratar de defender un punto de vista y de esa manera empezar a conquistar lo colectivo, aquello que nos permite crecer infinitamente más y pensar también que es posible soñar con beber del cáliz de la alianza, esa alianza que nos está diciendo que a partir de que tengamos la capacidad de reconocer los matices diferentes que están allí presentes, a partir del reconocimiento de los distintos tonos, tintes, colores, matices, brillos, podemos entonces cada uno de nosotros aportar para que ese cáliz sepa realmente exquisito. A mí ya se me hizo agua en la boca viendo esta imagen, me parece fantástica y me parecería más fantástica que pudiéramos hacer ese chin chin, ese brindis maravilloso que nos permite darnos cuenta de que son momentos de júbilo, de celebración, de alegría, momentos en los que podemos pensar que cada uno de nosotros realmente está aportando lo mejor de sí y momentos en los que ese cáliz ya nos permite conquistar lo que verdaderamente ese maestro nos enseñó, lo que verdaderamente ese maestro nos señaló, que era caminar unidos desde el corazón, tomados desde nuestras manos como esa prolongación del corazón y entendiendo que el camino tenía sentido si lo caminábamos de manera colectiva, si lo caminábamos con la actitud humilde del aprendiz y si lo caminábamos desde el compromiso total, desde esa conciencia de la unidad donde realmente habita la verdad. En esa verdad entonces surgen la honestidad, la claridad, la transparencia, esa armonía que nos lleva a que el compartir sea de una manera genuina, de una manera tranquila, de una manera en que podamos descubrir las maravillas y las bondades que hay en el otro y por qué no ayudar a cultivar esas bondades, esos dones, esos talentos que a su vez van a ser los nuestros porque finalmente si estamos en ese compromiso y en esa unidad, lo que afecte al otro nos va a afectar a nosotros, lo que toque al otro también nos va a tocar a nosotros y por eso entonces vamos a poder hacer ese camino de la perfecta alquimia en ese interior. A mí me encanta repetir esa palabra porque es cuando ese mago interior despierta y ese mago, en mi concepto, es el que es capaz de generar una sonrisa, pero la genuina sonrisa despierta desde el corazón. Cuando tu sonrisa genera un automasaje en tu corazón, pero más aún masajea el corazón del otro, entonces el mago interior ha surgido y podemos pasar del intelecto al entendimiento. Cuando estrechamos esas manos, en señal de salud darnos, allí estamos empezando a comprender que ese intelecto tenía que ser superado por la capacidad del sentir. Y por eso, desde ese cuarto centro, empezábamos a generar el entendimiento que a su vez nos estaba diciendo que esa llama, que esa corazonada, que eso que se estaba moviendo en nuestro corazón, estaba casi que cantándonos, ilustrándonos el camino, estaba despejando el sendero para que allí, en esa corazonada, logremos nosotros despejar nuestra mente, logremos despejar nuestros deseos bajos y podamos ascender en el camino de las aspiraciones y, ¿por qué no?, de pretender llegar al contacto con el espíritu para ahí sí soñar
que el Espíritu está en nosotros. Yo soy ese Espíritu soy yo. Cuando nos repetimos estas frases, estamos alimentando ese fuego interior. Cuando esa germinación del pensamiento semilla acunado en el corazón empieza a hacerse manifiesta, entonces sabemos que valió la pena el esfuerzo. Sabemos que valió la pena el haber cultivado de manera adecuada, de darle el calor, la humedad suficiente, las condiciones necesarias para que todo ese potencial surgiera y para que entonces perennizáramos lo que hay en nosotros y soñáramos con que el camino no termina cuando nos abstraemos de nuestro cuerpo, sino que queda precisamente a partir de todo aquello que dimos, porque del dar generosamente depende que se generen la intuición y la inspiración. Del dar generosamente dependen la liviandad y el movimiento armónico y simple. Detrás de esa intuición y esa inspiración está la posibilidad de hacer esos vuelos extensos, así como lo hacen las monarcas que van de un sitio a otro a miles de kilómetros simplemente porque en su interior yace la información de que algo más está por descubrir. ¿Y por qué no? Entonces, cuando hacemos este movimiento, cuando extendamos las alas con las antenas bien dirigidas hacia un propósito determinado, con la claridad suficiente como para que vayamos despejando el camino en con cada una de nuestras acciones, cuando descubrimos entonces que al empezar a agitar las alas, estamos haciendo ese camino que nos permite por momentos divertirnos en el vuelo y casi mecernos en los vientos de la vida. Entonces ahí vamos a entender que todas esas tormentas, que todos esos momentos de complejos movimientos internos valían la pena para poder encontrar el momento del sosiego, de la calma, de la paz, de la serenidad, del equilibrio, de la armonía. Esto es entonces volver a descubrir que tenemos que pasar del destierro a la incertidumbre. Ojo, desterrar la incertidumbre significa volver a la certeza, volver a la seguridad. Desterrar la incertidumbre significa entonces reconocer que ese guerrero interior tenía un propósito que era el de volver a conquistar el territorio, pero finalmente para compartirlo y lograr despertar al bienhechor que había en nosotros. En ese camino, cuando el bienhechor vuelve al territorio y cuando el bienhechor puede generar sus acciones, los verdaderos actos del corazón se empiezan a manifestar y allí empieza también un movimiento genuino, sublime, maravilloso, entusiasta, lleno de mucha alegría, de un júbilo que casi que nos hace inmortales, y a partir de ese júbilo entonces empezamos a conectarnos con el sabio, con el místico, y ese místico y ese sabio fusionados van a constituir el ser verdaderamente genuino, el ser completo que nos permite pensar en que es posible que nos conquistemos a nosotros mismos y en que es posible que a través de ese movimiento interior ese fuego toque a los otros y esa llama se extienda, y esa llama con el movimiento también de la conciencia y del pensamiento, esos dos movimientos que van a continuar en los 2 próximos años cuando entremos en el movimiento del aire y del éter, vamos a conquistar una cosa fundamental que nos va a permitir entonces dinamizarnos interiormente a través de ese fuego que se extiende y que empieza a generar a través de sus brasas la posibilidad del abrazo, con Z y con S, de generar también ese movimiento que en el interior nos permita despertar la imaginación sin ataduras, nos permita despertarnos con la posibilidad de soñar genuinamente con un movimiento que nos lleva primero a observar detenidamente, a contemplar deliciosamente, y en ese proceso de la contemplación
ser testigos de nuestra propia evolución, ser testigos de lo que somos en esencia y ser testigos de todo este sueño maravilloso que comenzó con una pureza de intención y con una necesidad de reconocimiento. Más que de reconocimiento, como lo decíamos anteriormente, es de reconocimiento, de volvernos a conocer, de volver al centro, de rescatar la inocencia, de poder volver a dormir tranquilos, en paz y de manera serena y contagiarnos con imágenes como estas, porque en ese movimiento es donde radica y reside la paz, donde radica el amor y donde radica también la libertad. Esos tres movimientos fundamentales que hacen parte de lo que verdaderamente somos y que nos están llevando a empezar a soñar con una memoria del futuro, y aunque esto suene extraño, es la posibilidad de conquistar ese futuro, pero desde la memoria que ya habita en nuestro corazón, por lo que ya hemos conquistado y por lo que ahora está en nuestro centro, y por eso rediseñamos nuestro futuro y nos permitimos observar con certeza lo que ha de continuar y nos permitimos, insisto, ser diseñadores, co-creadores de nuestra propia dimensión para poder soñar con que después de tener esa memoria del futuro podamos regresar a casa. El retorno a casa es eso, es vivir genuinamente, es vivir desde la inocencia, es vivir desde la transparencia, desde la claridad, es vivir desde la ilusión, es vivir desde la esperanza, es vivir desde la fe también, pero es vivir también desde la posibilidad de abrir nuestros ojos en señal de sorpresa y de, por supuesto, esbozar una sonrisa como el mejor de los testigos, casi que una sonrisa como patrimonio de la humanidad para poder vivir sin repetirnos y darnos cuenta de que éramos seres únicos, genuinos, irrepetibles, y que tenemos en esta nuestra mayor posibilidad para conquistar el reino que vinimos a tratar de despejar y, por supuesto, para habitar nuevamente ese paraíso que nos fue ofrecido y del cual nos aislamos en un momento determinado porque nuestros deseos se fueron hacia las pasiones bajas que evitaron entonces que despertara en nosotros lo mejor. Y por eso es el momento, cuando llegamos a este punto, de esculpir. Uy, no sé qué pasó aquí. Vamos a ver qué pasó. Eso es. Es el momento de esculpir desde lo sentido lo que realmente debíamos haber estado haciendo todo este tiempo. Cuando esculpimos desde lo sentido, entonces allí ya tenemos la absoluta convicción de que hemos dado lo mejor de nosotros y hemos vuelto al centro. Vamos a terminar pues esta charla, entonces, precisamente tratando de hacer una meditación sencilla, una meditación que nos lleve a conectarnos con ese fuego interior y que nos permita realmente empezar a ser los alfareros de nuestra propia vida. Cerramos los ojos. Y cerramos los ojos precisamente para poder ver hacia el interior. Respiramos lenta, profunda, rítmica y pausadamente. Y en ese movimiento de la respiración consciente, disfrutamos de este instante, disfrutamos de esta posibilidad, disfrutamos del contacto genuino con lo que en esencia somos. Por eso nos llevamos las manos al corazón, por eso entonces soñamos con que en ese movimiento del vuelo cada uno esté extendiendo sus alas para, a través de esa conquista interior, nos demos cuenta de que podíamos mirar desde lo global, de que podíamos cobijar en nuestras alas a aquellos que nos acompañan, pero sobre todo de que podíamos cobijarnos a nosotros mismos. Visualizamos ese fuego interior que se enciende en nuestro cuarto centro, en nuestro corazón,
visualizamos cómo ese fuego juega caprichosamente y cómo en ese vaivén va mostrándonos todas las polaridades, todas las direcciones, y cómo ese fuego interior entonces nos muestra el mundo de todas las posibilidades. Y en ese fuego interior imaginamos la fuerza del amor como ese elixir de la vida que nos permite soñar con el cáliz del que realmente debemos beber todos los días para acrecentar nuestra alegría. Y desde allí, desde esa genuina emoción, podamos dar de lo que verdaderamente somos. Ser conscientes de que a través de ese movimiento interior estamos generando el verdadero revolcón de nuestras emociones, la verdadera transmutación, y por eso nos conectamos a través de ese fuego con las frecuencias más altas, con las vibraciones más altas, para acercarnos a la armonía, a la paz interior, al equilibrio. Y empezamos a hacernos conscientes de que a través de este sentimiento, de que a través de este movimiento interior, cada uno de nosotros está dando lo mejor de sí y está aportando desde su ser genuino lo mejor dentro de ese plan mayor. Nos hacemos conscientes de esto y agitamos las alas para poder dinamizar esas emociones preciosas que parten de nuestros corazones, donde nos hemos conectado con lo bueno, con lo bello y con lo verdadero. En ese movimiento de las alas, entonces, somos conscientes de que cada uno de nosotros pudo ofrecer generosamente, sin reparos, pero también sin expectativas, lo mejor de cada uno, lo mejor de esos dones, lo mejor de esos talentos que fueron puestos a disposición para el servicio de la única raza, la humanidad, y a través de un único lenguaje, el amor, para volver al centro. Respiramos profundo y visualizamos ese regreso al centro. Y nos llenamos de alegría porque volvemos a casa, porque reconocemos ese espacio, porque reconocemos nuestro territorio y porque reconocemos ahí, en ese cuarto centro, la posibilidad maravillosa, genuina, de reconocernos a nosotros mismos y repetirnos una vez más: me amo, me reconozco, me acepto. Me amo, me reconozco, me acepto. Me amo, me reconozco, me acepto. Respiramos lenta y profundamente, disfrutando de cada movimiento de inspiración y expiración,
pasando a través de la pausa, reconociendo la pausa como el secreto en el que moran los ritmos y reconociendo en los ritmos el secreto de la vida, el secreto del fuego interior, el secreto de gozar de verdad desde la capacidad de entrega, desde la impersonalidad y desprendiéndonos de lo que no es esencial, liberando la carga y liberando el peso de lo que nunca debimos haber cargado, recuperando nuestro potencial y renunciando a los falsos roles para poder así identificar el ser genuino, identificar el ser único que somos cada uno de nosotros. De nuevo, respiramos profundamente mientras mentalmente damos gracias por este encuentro y llevamos esas gracias a despertar precisamente el estado de gracia al que los invito hoy. Respiramos. Y poco a poco vamos abriendo los ojos, vamos estirándonos, vamos reconociendo este momento, este aquí y ahora. Y por supuesto que es el momento de decirles a ustedes todos, gracias, gracias, gracias. Esperemos que muy pronto volvamos a vernos. Chao, chao. Gracias, gracias por estar.